Marcos 12:34, con la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, si ustedes tienen a su alcance, hermanos. Damos unido lectura. Dice: Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos a Dios, hermanos. Buen Dios y Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor, en esta noche, dándote gracias por la oportunidad que nos concedes de invocar tu santo nombre. Pero también ha llegado un momento, mi Dios, de meditar en tu palabra. Toma nuestra vida en tus manos, despeja nuestra mente y corazón, de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra, tierra fértil, tierra, Señor, donde haya, Señor, bendición en tu palabra en nuestro corazón. Bendice a los oyentes por amor de tu santo nombre. Toma mi vida en tus manos, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Al creer que lo harás, gracias te damos y abandonamos nuestra vida en tus manos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar con ayuda bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, hay actualmente, hermanos, un localizador, el cual le llamamos GPS, que a la vez podemos decir, que tiene cierto margen de error, ¿verdad? No es completamente exacto. Cada aparato, ¿verdad?, tiene algunos metros, ¿verdad?, o algunos centímetros, pero siempre hay un margen de error en ellos. Estimados hermanos, si hubiese alguna forma exacta de medir o de saber qué tan lejos está una persona de la salvación, sería bueno consultarlo. Y creo que el único que puede decirnos eso es el Señor. Bendito sea su nombre. Ya que su palabra dice: Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gloria a Cristo. Este evangelio, hermanos, está escrito por Juan Marcos, que fue un seguidor de San Pedro. Se cree que San Pedro, hermanos, le contó a Juan Marcos y él escribió. También, hermanos, en el capítulo 12 de este evangelio, vemos nosotros que el Señor está siendo interrogado por los saduceos. Querían encontrar error, pero gracias a Dios, Jesucristo siempre respondió acertadamente. Bendito sea Dios. Él no se equivocó en las respuestas y esto nos asombraba. En los versículos que nos ocupa, un escriba, hermanos, ¿verdad?, viendo que todo lo respondía muy bien, le pregunta al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor, hermanos, una vez más responde con sabiduría. Bendito sea Dios. Que el primer mandamiento, ¿verdad?, es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria al Señor. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y va más allá también, dice que el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta es la respuesta de Cristo. A lo que el escriba, al que le había preguntado, hermanos, contestó: bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle del corazón, de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos
y sacrificio, fíjense. Por ello es que Jesús responde de esta manera. Le responde a este escriba, hermanos. Miren, un escriba es una autoridad en la ley, ¿sí? Es una persona que sabe mucho de la palabra de Dios. Se dedicaban a leer y a transcribir copias de la palabra del Señor. Era una persona que estaba lleno de palabra, pero aún le faltaba. Aún no era salvo, hermanos, ya que el Señor, si lo alaba, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y eso para él ya era un halago, era bueno que no estuviera tan retirado, tan lejos de la salvación, pero tampoco era salvo. Hay ocasiones en que pensamos, hermanos, que por el conocimiento que tenemos ya somos salvos, se da por hecho. Hay alguien que dice: esta persona se va a salvar con todo y zapatos. Afirmamos cosas que no sabemos, porque solo Dios ha leído el libro de la vida y del Cordero y sabe quiénes están apuntados y quiénes no. ¿Estamos? Este escriba, hermano, se sintió bien, halagado, insisto, que el Señor haya respondido: no estás lejos, pero tampoco estás en el reino de Dios todavía, te hace falta. ¿Qué tan lejos o cerca está usted de la salvación? ¿Quién nos lo podrá decir, hermanos? ¿Quién nos podrá revelar precisamente qué tan cerca, qué tan lejos está una persona de pertenecer al reino de Dios? Insisto, si se trata de esto, solo Cristo puede hacerlo. Bendito sea Dios. Y lo vamos a ver a través de su palabra, con la ayuda bendita del Señor. Abra su Biblia, hermanos, en el Salmo 119, con la ayuda de Dios, 155. Salmo 119, el Salmo de la Biblia, Salmo 119, versículo 155, con la ayuda de nuestro Dios. Cristo vive, bendito sea su nombre. Salmo 119, versículo 155, con la ayuda de Cristo. Usted tiene su alcance. Bueno, vamos a dar lectura con la ayuda bendita de Dios. Ahí en el versículo 155 dice así: lejos está de los impíos la salud, porque no buscan tus estatutos. El Salmo 119, hermanos, exalta la palabra de Dios y tanto nos describe las bendiciones cuando la leemos y la obedecemos. Hay mucha bendición, bendito sea Dios, pero también nos desvela que cuando una persona, hermanos, no obedece los mandamientos del Señor, ¿qué ocurre? Por ejemplo, lejos está de los impíos la salud. En este versículo la palabra salud no se refiere a la salud física, hermano, porque hay impíos que viven completamente sanos físicamente. Aquí no se refiere a la salud física, sino que se refiere a la salvación. El impío está lejos de la salvación porque no buscan tus estatutos, dice este versículo. ¿Qué se entiende por impío en la Biblia? En la Biblia, hermanos, un impío es una persona cruel que ha rechazado el camino del Señor. ¿Sí? Ha rechazado la palabra de Dios. Cuando alguien, hermanos, rechaza la palabra de Dios, hace oído sordo a la palabra de Dios, niega la palabra de Dios. Por lo regular, todos aquellos que se dicen ateos actúan en verdad que ellos creen
o quieren creer que Dios no existe. Atención, quieren creer que Dios no existe, pero hablan más de Dios hasta que un creyente. No soportan oír hablar de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden odiar a alguien que supuestamente para ellos no existe? Entonces no es que no exista, sino que lo quieren negar simplemente. No lo comprenden y por eso lo niegan. El impío está lejos de Dios, hermano, lejos de la salvación. Ha rechazado el camino del Señor, le da la espalda a la gracia, voltea, hermanos, hacia el mundo. Y así toda persona, hermanos, que vive en pecado, está lejos de la salvación. Podrá vivir junto al templo, podrá vivir en el templo, pero no es salvo. De hecho, ninguna persona que haya nacido en el templo es un cristiano, hermanos, porque necesita nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario volver a nacer. Ninguna persona, hermanos, que haya frecuentado algún templo, el que sea, o el principal de cada una de las religiones existentes, está cerca de Dios o cerca de su salvación. Está lejos por su forma de vivir, porque en su corazón ha rechazado el camino del Señor y ahora está en el camino del deleite, el camino del mundo, el camino de los placeres paganos, mundanos, carnales. Por eso está lejos de Dios. Podrá, insisto, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios. Se dice de un erudito, hombre que estudió la palabra de Dios, conoce el hebreo, el arameo y el griego, los tres idiomas en que fue escrito la palabra. Pero ¿qué cree? No cree en Dios. Está lejos de la salvación. Entonces su conocimiento no lo acerca más a Dios. Su conocimiento, hermanos, es inútil para acercarse a Dios o decir, este por poco está salvo. No. Puede conocer la palabra de Dios, hermano, insisto, pero aún no le ha amanecido, como decía el apóstol San Pedro. El lucero de la mañana aún no sale de su corazón. Cristo aún no se ha formado en su interior. Es un erudito, es un conocedor, pero nada más. El conocimiento no nos acerca más a Dios, hermano. Es la gracia. Bendito sea el Señor. San Pablo lo explica de la siguiente manera. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando habla de la letra, habla del conocimiento humano. Tampoco quiere decir que es malo leer, no, es algo bueno. Qué bueno que tengamos el hábito de leer. El detalle, hermanos, es que ¿qué leemos? Sí, si usted empieza a leer a un Karl Marx y a algún otro filósofo, ¿verdad? Carl Sagan, ¿verdad?, un científico, en fin, tantos más, se va a terminar contagiando de sus ideas ateas que niegan a Dios. Hermano, el impío, dice, está lejos de la salud, lejos de la salvación, por cuanto dejaron tus estatutos. El libro de Job, el patriarca, lo confirma, por favor. Vamos al patriarca Job, capítulo 5, versículos 3 y 4, con la ayuda del Señor. Libro de Job, capítulo 5, versículos 3 y 4, con la ayuda del Señor. Si no tienen ustedes a su alcance, hermano, vamos a dar lectura. Libro de Job, capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así: yo he visto al necio que echaba raíces
y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Déjenme leer este mismo versículo en otra versión para ver si nos da un poquito más de luz. Dice así: algunos llegan a prosperar, pero su casa está maldita. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal serán oprimidos y nadie los defenderá. Estas son palabras de Elifaz, que estaba acusando a Job. Recordamos, hermanos, que Job está pasando una prueba, y no porque haya pecado, sino porque la prueba lo iba a hacer mejor creyente. Bendito sea Dios. Pero sus amigos, hermanos, llegaron con la idea de que Job cometió algún tipo de pecado, y por eso lo acusaban. Y precisamente están diciendo aquí, ¿verdad?, que las personas, los necios, los pecadores, hay una maldición sobre su casa, sobre su familia. No meramente es la construcción, su hogar, no, sino se refiere a la familia, a su descendencia. Sus hijos estarán lejos de la salud. Vuelvo a mencionar lo mismo, no menciona, hermanos, la salud física, sino se refiere a la salvación. Su familia está lejos de ser salvo. Fíjense, hermano, que un impío no solamente se niega en la salvación, sino que también está apartando a su familia. Cuando hay una persona justa, una persona íntegra que busca a Dios, lo primero, busca que la familia también sea salva con la ayuda de Dios. Y hay bendición para el justo, y hay bendición para su casa, hay bendición para sus hijos y para sus nietos. Entonces pasa lo contrario, hermanos. Cuando hay un necio que no quiere buscar a Dios, dice: no, pues es mi vida, yo por bien lo que quiera. Está equivocado, porque es la vida que Dios le ha regalado. Y segundo, le está afectando a su familia. No solo se está yendo usted al infierno, sino que está llevando tras sí a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Están viendo su pobre y triste testimonio. Una ocasión me encontré con un hermano, que a ver que los hermanos abundan por todos lados. Este hermano se me quedaba viendo así con mucha altivez de espíritu. Yo trataba de evangelizarlo, de motivarlo, que buscara al Señor. Para ese entonces tenía yo 20 años. Y aquel hombre tenía unos 80 y tantos. Y él me decía: ay, hijito, cuando yo iba al templo, dice, tú ni nacías. ¿Qué me vas a decir a mí de la Biblia? Tú ibas a la escuela cuando yo predicaba el evangelio, dice. Llevé almas al templo, se salvaron, yo llegué templos, dice. Y yo me le quedaba viendo, ¿no? Porque cuando lo estábamos platicando, él estaba fumando con los dientes amarillos de tanto fumar. Y me le quedaba viendo, y yo dije: sí, lo creo, que usted fue un puente nada más para que otros se salvaran. Pero ¿dónde está usted? ¿Es salvo? ¿Su familia es salva? No. Dios lo usó para que otros alcanzaran la salvación, pero tristemente ni usted ni su familia son salvos. ¿De qué le sirve al hombre si se granjeara el mundo, pero perdiere su alma? Ya no me dijo nada, hermano. Ya no me dio respuesta. Cuando
cuando Dios nos hace notar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la salvación, porque hay quienes piensan que por sus obras serán salvos. Este hombre pensaba que en su juventud, como predicó la palabra y llevó mucha gente al templo, quizá por eso se iba a salvar, pero no es así. Podemos hacer buenas obras, hermano. Dice el apóstol San Pablo: si yo diera mi dinero a los pobres y diera mi cuerpo para ser quemado y hiciera tantas cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Estoy sirviendo en el templo, pero no soy salvo. Estoy lejos de Dios. Hago esto, hago lo otro, pero mi corazón anda en el pecado. Cuando nadie me ve, cuando no vengo a la casa de Dios, ese corazón se deleita en el pecado. Es un necio y no se está dando cuenta que se está llevando tras sí a su familia. No podemos decirle a los hijos: hijo, vete al templo aunque yo no vaya. El hijo va a decir: hijo, no, papá, si tú no vas, si tú no me das el ejemplo, ¿cómo yo voy a ir a buscar a Dios? Recuerdo una alabanza de esas antiguitas, hermano. Eran los discos, los acetatos, ¿se acuerdan? Los que se ponían en el tornamesa. Recuerdo un cantito de Juanito, ¿no? Decía: Juanito, ve a la escuela dominical. Y Juanito contestaba: yo no quiero ir, yo no quiero ir si no va papá. Porque el papá de Juanito no iba al templo. Hay personas que no solamente se están perdiendo, sino que están perdiendo a su familia. La están arrastrando en su pecado. Eso es lo que dice este versículo, hermano. He visto al necio que echa raíces, es decir, que prospera, pero hay maldición en su casa. Hay maldición en su familia. Pueden prosperar, hermano. Hay gente que tiene y gana millones, pero sus vidas, ¿cómo están? Sus hijos, ¿cómo se encuentran? Drogadictos, perdidos en el alcohol, en los vicios. En su casa hay maldición, porque no busca a Dios, están lejos de Dios. Hermano, bien dice la palabra del Señor que es mejor estar en un rincón de una casa, ¿verdad?, que estar en una espaciosa casa y tener todo. Es algo mejor, lo menos es mejor todavía, porque nos hace reflexionar en la vida, nos hace pensar. Estas personas, al estar rodeadas de riquezas, ha llegado una necedad a su corazón y no buscan a Dios. Por ende, ¿qué dice la Biblia? Están lejos de la salvación. Sus hijos también, su familia también. Es un asunto, hermanos, que debemos de considerarlo a la luz de la palabra del Señor. Ahora, algunos pensarán en su corazón que porque hacen cosas religiosas ya son salvos. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. San Marcos. Vamos a regresar al Evangelio de Cristo según San Marcos. Cristo vive, hermano. Está con nosotros el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, por favor. San Marcos 7, versículos 5 al 7, con ayuda de la iglesia. San Marcos 7, versículos 5 al 7. Si usted tiene a su alcance, demos lectura unidos. Dice: y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes?
Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria al Señor. Cristo es el único que nos puede decir qué tan cerca, qué tan lejos estamos de la salvación. Si ya encontramos el reino de Dios o no lo hemos encontrado. Hay quienes creen, insisto hermano, que por practicar la religión, cosas pseudo religiosas, serán salvos. Parece que funcionara, hermanos, como en la iglesia popular, ¿verdad? Se conforman con ir una vez a la semana, escuchar un mensaje y vaya que se abarrotan, ¿verdad? No sé si usted ha visto en algunos lugares la misa de gallo, ¿verdad? Acá se hace la misa de gallo, no tengo ni idea, pero parece ser que es como a las 6 de la mañana. ¿Sí es así? ¿Alguien tiene? Hace la noche, perdón. Entonces la de la mañana, ¿cuál es? Porque yo en Teciutlán, Puebla, está la iglesia ahí enfrente del parque, ¿verdad? Y es en la madrugada, porque ese domingo se le vio a mi esposa, no, por eso me acuerdo. Y yo andaba afuera, no podía pasar, a mí me pasaban hasta como a las 10 de la mañana. Entonces, toda la madrugada andaba yo afuera. Y me di cuenta de eso, estaba llena la iglesia, hermano. La gente estaba parada en las puertas, atiborradas. ¿Y qué hacen en la tarde? Saliendo de ahí. Pecar. Ya fui al templo, ya me reporté, ya me vieron, me voy al mundo. Eso es religión. Y a veces pensamos que haciendo cosas religiosas nos van a salvar. No, la gente está lejos de la salvación, hermanos. En este caso son los fariseos, que es otra religión. El judaísmo tiene varias sectas. Sectas son grupos pequeños. Uno de ellos son los fariseos, los saduceos también. Bueno, esta secta de los fariseos eran los más estrictos, ¿sí? Tan estrictos eran en sus observancias, hermano. Dice aquí que se extrañaba de que los discípulos del Señor no se lavaban las manos para comer, ¿sí? Por eso le llamaban aquí manos comunes, no se lavaban para comer. Versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Habían caído en la exageración. Nadie dice que sea malo lavarse las manos, es correcto lavarse las manos. Es así, hermanos. Pero llega el momento en que no hay oportunidad, ¿verdad? Dice que los discípulos iban en el campo, iban tomando, ¿verdad? Y dicen, y para los fariseos es un escándalo. ¿Por qué los discípulos no hacen nuestros mandamientos? ¿Por qué no los guardan? ¿Por qué no los respetan? Qué bueno que preguntan, ¿verdad? Jesús tenía la respuesta. Bendito sea Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra. De labios dice que me obedece. En este caso pensaban que con lavarse muchas veces las manos. Hermanos, caían en esa exageración. Entraban a la casa, se lavaban las manos. Se sentaban a la mesa y se lavaban las manos. Les servían, se lo iban a lavar. Está bien tener higiene, pero esto había caído, hermanos. Dice, si no se lavaban muchas veces.
no comían o decían que era inmundo. Por eso es que se ofendieron cuando los discípulos no se lavaban las manos. Sea tan importante en realidad eso. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Lejos, no sabe, así no. Una cosa, hermanos, es las zonas medidas de higiene, otra cosa son las tradiciones. Ellos tenían un libro que se llamaba Las Tradiciones, ¿verdad? Que se había vuelto más importante que la Torá. La Torá había caído como que en un segundo nivel y ellos le daban más realce a sus tradiciones, a lo que ellos habían sacado. Nunca, hermanos, puede ser esto. Es más importante la palabra de Dios que lo que nosotros podamos argumentar o decir, ¿verdad? Que debamos hacer o dejar de hacer. Hermanos, si no está en la palabra, no es bíblico, no es doctrina. ¿Y qué dijo el Señor? Mas en vano me honra enseñando como doctrina de Dios, mandamientos de hombres. ¿Sí? Les hace notar. Toda aquella persona que está practicando mandamientos de hombres está lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la religión y sus ordenanzas solo exaltan el ego de la persona. Cuando se porta bien, lo califican como justo. Pero justo es aquel a quien el Señor le ha perdonado todos sus pecados. Justo es aquel que, habiendo pecado, vino a la presencia de Dios y le pidió perdón al Señor y se arrepintió genuinamente y el Señor le ha perdonado. Como la oración que el Señor Jesús contempló en el templo, ¿verdad? Que había un hombre que oraba, el fariseo oraba, levantaba las manos: Señor, te doy gracias que no soy como este que está aquí, publicano, yo sí me esfuerzo, yo oro, yo ayuno, yo soy tremendo. Te sacaste un 10 conmigo. La religión exalta el ego de la persona, se infla. El cristianismo, la comunión con Dios, nos humilla, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dice que los mira de lejos, los rechaza. Toda persona soberbia entonces dice que está lejos de la salvación. No puede haber una persona orgullosa que esté cerca de Dios. No puede habitar en su presencia. ¿Quién habitará en el monte de tu santidad? ¿Quién va a subir, Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Gloria al Señor. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Está escrito. La religión, hermanos, que solamente son ordenanzas humanas, nos apartan de Dios. Y si hay personas que solamente practican religión y dicen: yo creo que sí me voy al cielo, está equivocado. No, le falta mucho para llegar al cielo, le falta mucho camino que andar, y le presentamos el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No le estoy presentando otra religión, no, porque religiones hay muchas. Cuando Jesús vino, había muchas religiones y no vino a poner otra, hermano. Él vino a mostrarnos la verdad y la verdad nos liberta. Gloria a Dios. La verdad, hermanos, nos humilla. La verdad nos lleva a los pies de Cristo en oración. Esa es la verdad. No exalta nuestra persona. No exaltan nuestras buenas obras. No, hermano. Está escrito, hermanos, que no es por obras para que ninguno se gloríe. Es un don de Dios. Gloria a Dios. Que dice también con respecto a esto Isaías
46:12, Isaías 46:12, de este mismo punto, con la ayuda de Dios, dice de la siguiente manera, Isaías 46, versículo 12. Fíjense cómo llama, dice así: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, lejos de Dios. Es justo, bendito sea el Señor. Cuando alguien está lejos de la justicia, pues porque está lejos de Dios. La dureza de corazón le cierra los ojos a la gente. La religión tiene mucho que ver con eso. Hoy en día hay muchos hombres religiosos, hermano, mucha gente religiosa, y cree que por ir en la mañana ya fue, ya se presentó, pasó lista. Entonces en la tarde puede hacer lo que quiera, puede pecar, puede vivir en adulterio, porque la siguiente semana se vuelve a presentar. Hay quienes envían sus ofrendas florales. No hay ningún problema con que pongamos flores. Me estoy refiriendo que hay gente que quiere compensar su pecado. Le dice: no voy al templo, que no tengo tiempo, y pues me siento mal por haber pecado. Ya sé, voy a poner las flores del templo. Como que queriendo compensar, su conciencia lo está acusando. Es como cuando alguien es infiel en el matrimonio, ¿verdad? Y se siente tan mal y no le quiere decir la verdad a su cónyuge, que le compra algo. Es decir, está compensando su pecado. Y hay gente que actúa así. Dios no le hace falta ese arreglo floral, ni ese dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Si le traemos algo al Señor, debe de ser con humildad, con sencillez de corazón. Y no porque: Señor, te traje unas flores, perdóname los pecados de esta semana. No. Aunque te laves con mejilla y amontones jabón sobre ti, todos tus pecados están delante de Jehová. Entonces, con una ofrenda, ¿vamos a tapar nuestros pecados? No. Tenemos que venir a Cristo. Se tiene que lanzar de nuevo. Tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si después de eso quiere traer algo, el Señor se lo recibe. Gloria a Dios. Y le bendice para que lo bendiga más todavía, ¿verdad? Y le derrama bendición en su hogar. Pero la primera está equivocada. Pensar que vamos a compensar con el Señor, hermanos. Creer que vamos a contentar a Dios. No, de esa manera no podemos contentarlo, porque Él sabe que nos estamos engañando. Se vive una completa mentira y se está endureciendo el corazón. El Señor le prometió a su pueblo que iba a quitar ese corazón duro de piedra e iba a dar un corazón de carne, y que la palabra ya no iba a estar escrita en piedra como se la dio a Moisés, sino que ahora iba a estar escrita en vuestros corazones, dijo el Señor. Alabado sea Dios. Es eso, nacer de nuevo, hermano. La palabra está escrita en el corazón. Ya no hay necesidad de llevarla aquí colgando como los judíos, como los fariseos lo hacían. Llevaban aquí un cubito de cuero, hermanos, con los mandamientos aquí en la frente, que porque la palabra de Dios dice que siempre los traerás en tu mente, ¿verdad? Entonces se hicieron un cuadrito aquí para traerlos colgando. ¿Se refería a eso el Señor? No. Tampoco, hermanos, es traer un crucifijo aquí colgando. Yo soy salvo, que esta cruz es milagrosa, ¿cómo me guarda? Es un pedazo de metal, nada más. No hace nada. No sirve ni para bien ni para mal. Quizás solamente el valor del metal que tenga, hasta ahí. No tiene valor.
¿Quiere andar bien protegido? Clame la sangre de Cristo. Tiene poder. Ese sí tiene poder. No es religión. Se trata de buscar a Cristo, de buscar al Señor, de agradarle a Él, de hacer su voluntad, de humillarse. ¿Verdad? Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que te humilles para andar con Jehová tu Dios. Bendito sea el Señor. Pero hermanos amados, así podamos estar muy lejos como algún día nosotros también estuvimos lejos. También, hermanos, éramos ajenos a la vida espiritual. No nos llamaba la atención nada de esto. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Bendito sea el Señor, que nos vio con ojos de amor, hermanos. Gloria al Señor. Vio la necesidad de nuestro corazón. Bajábamos sin Dios, sin esperanza, sin fe, pero Él nos adoptó como hijos. Efesios 2, versículos 12 y 13 dice que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Quiere usted saber qué tan lejos o qué tan cerca está de la salvación? Lo único que tiene que hacer es buscar a Cristo Jesús. Porque en otro tiempo, hermano, nos dice, estábamos alejados de la República de Israel. Estábamos ajenos, éramos extranjeros a los pactos de la promesa. No sabíamos de la palabra. Quizás habíamos escuchado por ahí un mensaje de Navidad y nada más. Hay personas que se aparecen en el templo Navidad, Año Nuevo y Semana Mayor. Todo el resto del año, quién sabe qué harán. Es que están ajenos a la vida de Dios. No les llama la atención, no les despierta interés. Van por costumbre. Quiere estar cerca de la salvación, tiene que aceptar a Cristo. Cuando Cristo llega a su corazón, esa lejanía, el Señor lo va a sacar. Bendito sea Dios. Lo adopta. Ahora somos real sacerdocio, pueblo santo. Bendito sea el Señor. Nos adopta el Señor, estimado hermano. Los intereses cambian. Ahora ya nos importa la palabra. Leemos las promesas de Dios. Esperamos en ellas. Ahora estamos esperando que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Estamos en otro asunto ya. Antes estábamos lejos, sí, pero ahora dice la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Bendito sea el Señor. Ya estamos, por la fe, somos salvos en Cristo Jesús. Este mismo capítulo 2 lo dice, bendito sea el Señor. Dice, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabados al Señor. Ya no es por méritos propios,
No fue por una ofrendita que le dimos. El Señor no acepta cohecho, hermano. Es un don de Dios. Es un regalo. Es una bendición. Dios nos vio con ojos de misericordia, como dice también en los evangelios. Dice que se levantó, llegó el Señor en la madrugada, bajó del monte de haber orado toda la noche y vio a la multitud esparcida como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor les empezó a hablar y le empezó a cautivar a toda esa gente. Esa gente empezó a creer en Cristo. Su vida fue transformada. Su vida, hermanos, cambió radicalmente. Lo que no hizo la religión, lo hizo Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. La religión nunca nos va a cambiar. Solamente va a dar una manita de gato por encima, eso es todo. Pero Cristo transforma. Cristo nos da nueva vida. Gloria a Dios. Y por ello ahora somos salvos. Por fe. Podemos decir, no solamente estoy cerca, soy salvo. Gloria a Dios. Ya no estoy alejado o medio cerca o a 2 metros o cerquita. No, ya soy salvo por la fe. Si el Señor viene hoy, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay una seguridad tremenda en su corazón, ¿verdad? Así una certeza que se va con el Señor. Es necesario que si no la hay, hoy venga a Cristo. Es necesario, estimado hermano, amigo que nos escucha, que si usted no está seguro, ha tenido solamente una vida aceptable, religiosa, de vez en cuando asiste a su congregación, pero aún vive en pecado. Usted lo sabe. Aún practica en los deseos de la carne. Tiene malos pensamientos. Cree que con un día de ir le da licencia para pecar toda la semana. No, estamos equivocados. Está usted lejos de la salvación. Déjeme decirle que Cristo le ama. Déjeme decirle que Cristo le ve con ojos de misericordia. Quiere salvarlo en esta noche. Quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy puede ser el día de su salvación. Venga a Jesucristo como algún día todos nosotros que estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios nos vio con ojos de bondad, con ojos de amor, con ojos de misericordia. No es porque fuéramos buenos, no, y fue necesario, porque el Señor así, en esa condición de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, nada más por eso, por gracia, somos salvos. Le invitamos a usted que venga a los pies del Señor. Hoy puede ser salvo, hermano. Hoy no solamente puede estar cerca de ser salvo, sino puede ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Le invito a que estemos en pie. Vamos a orar. Ore, clame a Dios. Vamos a pedir también por aquellos que están arrastrando a su familia el pecado, que recapaciten, para que busquen a Dios, ¿verdad? Para que tengan esta experiencia de la salvación en sus corazones. Oremos al Señor. Padre bondadoso y santo, delante de ti nos acercamos en oración, Señor, porque solo tú nos puedes indicar y decir. Solo tú ves el aspecto espiritual de cada uno y nos conoces muy bien, Señor. Padre, ¿qué tan cerca, qué tan alejado está de la salvación? Señor, solamente tú lo puedes decir con certeza, y tu palabra también que nos habla en esta noche. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más penetrante
penetrante que una espada de dos filos alcanza a partir el alma, los huesos, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Oh Señor, tu palabra, haz que corra esa palabra por todos los lugares, Señor, y vaya salvando, vaya rescatando a aquellos que piensan que por la religión serán salvados. En misericordia de sus vidas, la religión no salva, es Cristo el que salva, es Cristo el que dio su vida por nosotros en el Calvario, es Cristo que aún en nuestra necesidad, en la condición de pecado en la cual estábamos, así nos amó el Señor y nos limpió y nos perfeccionó, y ahora estamos de este lado, gloria a Dios, y podemos decir, somos salvos por la fe en Jesús de Nazaret. Por la fe soy salvo, y cuando muera seré transformado a su imagen y semejanza, seré transformado en un cuerpo nuevo y glorificado. Oh, tengo la esperanza que si aún no morimos, Cristo vendrá por su iglesia y también seremos transformados. Gloria a tu nombre. Esto nace la fe, es el poder de tu amor, es el poder de tu palabra. Gracias por tu pueblo que es salvo, gracias por aquellos que rescataste del pecado, de la impiedad, Señor, de la maldad de este mundo, de esa triste condición en la cual estaba. Ahora es un hijo, una hija de Dios, ahora es un templo, el templo del Espíritu Santo. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por lo que haces en nuestra vida, pero también queremos que otros lo experimenten. Señor, de los que están escuchando, toca sus vidas, tócales, Espíritu Santo. Diles que hay un remedio de Dios. El remedio de Dios es Cristo Jesús, es el remedio, es la puerta para ser salvo. Se llama Jesús de Nazaret. Acéptale en su corazón y confiesa que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero también vive y resucitó de entre los muertos y volverá por nosotros. Que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, dice tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, gracias. Toca corazones, rompe cadenas, ataduras, Señor, del enemigo de nuestra alma sean rotas para la gloria de tu nombre, y más personas vengan al conocimiento de tu palabra. Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero, y que haya en esta noche fiesta en el cielo, porque cuando un pecador se arrepiente, Señor, hay fiesta en el reino de Dios. Muchas gracias, Padre amado. Ahora, Padre, que ha terminado este servicio, te damos la gloria y la alabanza y te pedimos, acompañes a cada uno, así como nos has traído con gran bendición, así te ruego también que los hagas volver con tu bendición a casa. Padre, cuídalos, ayúdalos, vela su sueño en la noche. Es tu pueblo, es tu iglesia. Vela por sus vidas espirituales, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, para que, si tú nos permites, realizar todas las actividades el día de mañana y así poder estar en tu presencia, creyendo que vas a obrar esto y mucho más. Abandonamos nuestra vida en tus manos, Señor, que al estar distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con el Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, desde ahora y por siempre. Amén. Así sea.